Y arrancamos este primer bloque con un doctor, como lo presentábamos al inicio del programa, especialista en accidentes cerebrovasculares, ¿no? El doctor Conrado Stoll. Bueno, y acá, así, bien ¿cómo digo. andás? Bien, bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Diego? Y acá tenemos que decir que nos conocimos hablando de la presidenta. En América, ustedes saben que yo estoy ahí, el doctor vino de invitado y ahí estuvimos como 1 hora y media hablando de la presidenta. Sí, era un tema de cerebrovascular. Sí, así que a raíz de eso vimos que sabía un montón, entonces dije, ¿por qué no venís a explicarnos a nosotros en TV Sana? Y acá estoy encantado. Así que bueno, gracias por venir hasta acá. Sí, por supuesto. Gracias a ustedes. Bueno, y contarnos un poco, o contarles a la gente de qué se trata esto del accidente cerebrovascular, que realmente yo hago atención primaria, soy médica, trabajo en consultorio, y viene cada vez más gente preocupada por esto, o sea, y sobre todo las mujeres. ¿Esto es tan así, ha aumentado? ¿De qué se trata? Y preocupadas quizás por la principal razón en medicina, que es no saber de lo que uno está hablando, y por eso hay que desmistificar. Y para entender bien, cuando se habla de accidente cerebrovascular se está hablando de arterias. La misma arteria que se enferma en las piernas, en la aorta, la grande que tenemos en la panza, las arterias coronarias, en el corazón, las famosas carótidas y muchas más que tenemos adentro del cerebro. Entonces, accidente cerebrovascular es la enfermedad de una arteria como la de cualquier otra del cuerpo, y lo importante de decir eso es decir que los mismos factores que tapan o rompen las arterias del resto del cuerpo afectan a las del cerebro. Las consecuencias son distintas, por supuesto, según dónde está la arteria, y el accidente cerebrovascular son las consecuencias de tapar o romper arterias del cerebro. Y también hablar de algo muy frecuente, porque de las 150.000, 160.000 personas que mueren todos los días en el planeta por cualquier causa, 50.000 mueren por enfermedad arterial. Ya estamos diciendo que 1/3 de todas las personas que se mueren por enfermedad de arterias. Ahora, si vamos a accidente cerebrovascular, en total, por año, están afectadas unas 12 millones de personas en el mundo. De esas, 7 millones mueren. Y el problema agregado que tiene la enfermedad cerebrovascular, el accidente cerebrovascular, es que de los sobrevivientes, muchos tienen secuela. La discapacidad que puede generar, digamos, que puede quedar luego del accidente. El enfermo coronario Claro. podría tener una secuela, pero en general un enfermo coronario la idea es que pueda estar jugando al tenis después de un evento cardíaco bien recuperado. El paciente con accidente cerebrovascular, una enorme cantidad tienen discapacidad, y eso hace que el accidente cerebrovascular sea la principal causa de discapacidad en el planeta. Y se agregan problemas en nuestro país, que es un país de mediano, bajo ingreso, a diferencia de los países industrializados o desarrollados, que es que el 80% de los eventos cerebrovasculares, los accidentes cerebrovasculares, ocurren en países como los nuestros. Y además, ocurren 10 a 20 años antes, por eso hablaba de las mujeres. 10 a 20 años son muy comunes en las mujeres, uno cree que están más protegidas, simplemente empieza un poquito después. Pero al mismo tiempo, en nuestros países, la gente tiene estos accidentes cerebrovasculares 10 o 20 años antes que, por ejemplo, en Escandinavia, que en Dinamarca, o que en Canadá, o que en Australia. Entonces estamos hablando de gente muy joven afectada. Cuando usted dice gente muy joven, ¿de qué edad estamos hablando? Digamos, el grueso de la gente que sufre de los accidentes cerebrovasculares. Muy bien, hablar del grueso y que la gente no se confunda. Claro, y que no porque a empecemos veces, con pánico. claro, exactamente. El grueso es de 50 años para arriba, la incidencia, y vemos la curva, aumenta muy significativamente. ¿Te parece, Conrado, que veamos el video de qué es lo que le pasa a la arteria? Como sea, Ahí está, por mira, supuesto. vos lo podés ver ahí, lo podemos ir comentando. Y ese A es ver. un trombo que ha tapado la arteria. Y tenemos que saber que se ve muy grande en la pantalla, pero que probablemente en el cerebro mide aproximadamente 2 milímetros de diámetro o menos. Ahí vemos ese acercamiento, el cerebro, y se va a meter la cámara dentro del cerebro en una arteria, una de las más grandes. Esa arteria que mide 2,5 milímetros de diámetro, 2 milímetros, se llama la arteria cerebral media, está tapada ahí por placa, lo amarillo, que está alterando la circulación de los glóbulos rojos, que como ven ustedes se desordenan, es una placa. El problema es no poder abrir esa placa porque está dentro del cerebro, ahí del corazón, que es una fuente muy común de coágulos, por la arritmia sobre todo, sube el coágulo por la carótida, sube hasta donde encuentra un diámetro menor al suyo, se frena y tapa la arteria. Ahora, el 85% de los eventos cerebrovasculares, de los accidentes, son por trombosis, porque se tapa la arteria. Pero hay un 15% que lo estamos viendo ahora, en que la arteria se dilata normalmente, nacemos con debilidades en la pared arterial, se dilata y el aumento de la presión arterial y otros factores hacen que en algún momento, igual que como puede pasar con un globo, se rompe, y ese es el famoso aneurisma que se ha roto con un dolor de cabeza único. Perfecto. En la vida, la persona dice el más severo del mundo, se rompe y tiene una mortalidad muy alta. Entonces ahí para doña Rosa que nos mira, esto se puede producir por un coágulo que va viajando y tapa la arteria, o por la arteria que estalla, como vimos el globito recién.
La mayoría son por taponamiento de las arterias. 85% 85% se tapa, o la arteria se tapa en el lugar por cigarrillo, por exceso de peso, por colesterol, por diabetes, por todos los factores de riesgo. Se tapa por problemas de placa en el lugar, porque un coágulo viene de algún lugar y las arritmias del corazón, la aorta con placas son dos causas muy comunes y la carótida tapada puede soltar un coágulo que sube. Y después el 15% restante son hipertensión no tratada o mal controlada que rompe una arteria aunque no tenga un aneurisma. Y un porcentaje de ese 15% son los aneurismas que a uno le tocan por un problema Nos quedan 2 genético. minutos y la gente en la casa te está preguntando, bueno, ¿qué hago? Ya entendió. Ahora, ¿cómo hago? Tenemos 2 minutos para decirle a la señora qué hacer para cuidarse. O al señor, obviamente. ¿Es sobre lo que el riesgo, o sea, de la prevención, o puede ir a hacerse estudios para que eso es lo que quiere hacer la gente, ¿no? Como, bueno, me voy a hacer un estudio y voy a saber que voy a tener un accidente cerebrovascular, o cuido otras cuestiones de la vida. La receta es facilísima. Conseguir los ingredientes y mezclarlos bien es muy difícil. Eso es lo que nos muestra la estadística. ¿Por qué digo esto? Porque la receta es hábitos alimentarios sanos, o sea, no grasas trans, no bebidas gaseosas usuales, sal en sodio o sal, son cosas distintas pero le expresan lo mismo, en una cantidad moderada a baja, 2 gramos de sodio por día. No cigarrillo, ejercicio todos los días, 30 minutos mínimo para el estado físico y el estado cardiovascular. Después viene, tengo el factor de riesgo que lo tiene mucha gente a partir de los 40 años, me tengo que tratar el colesterol, me tengo que tratar la diabetes, me tengo que tratar la hipertensión. Si bien esto lo hemos escuchado todos, muchas veces, y lo hemos leído en todo tipo de publicación, el lograr ese control es muy difícil, pero la Organización Mundial de la Salud muestra que si la gente lograra hacer eso, que ya lo sabemos, se disminuiría 80% el índice de eventos vasculares, piernas, corazón, cerebro. O sea que la persona que está escuchando tiene muchísimo por hacer. ¿Qué hacer? Ir a centros de prevención vascular, donde sea, pero gente especializada en que juntan diabetólogos, nutricionistas, especialistas en lípidos, especialistas en enfermedad cerebrovascular, cardiólogos, todos trabajando para que clínicamente, eso quiere decir con medicación, se disminuya este riesgo. Ir al médico. Fundamental. Esto no es, decía Churchill, la salud es un estado transitorio que no presagia nada bueno. O sea, con esperanza y porque yo me vea bien o lo que sea, eso no garantiza. Churchill, el mismo que dijo, solo les prometo sangre, sudor y lágrimas. Ese mismo, lo de la salud. También, se metió en la salud, era un hombre muy inteligente. Pero quiero decir que no es como nos vemos, sino que hay que investigar formalmente cómo están esas arterias y por eso a mucha gente le decimos... Sobre todo estas cuestiones que está demostrado que se disminuye el riesgo y la probabilidad de que exista. Digamos. Y al revés, que es una cosa tan común, no estamos hablando de una enfermedad exótica. Sí. Y a mucha gente le decimos, usted tiene 62 años o 50, pero sus arterias tienen 80. Claro. Medimos la edad de las arterias para que la gente tenga la sensación de, caramba, esto no es proporcional, y uno puede con el tratamiento regresar a ese problema. Bueno, nos está haciendo todo tipo de señas de productor, nos pasamos como 4 minutos, pero bueno, vos te explayaste perfectamente y la señora tenía el derecho de terminar. Las preguntas eran lo bueno. Bueno, muchísimas gracias y estás invitado cuando quieras. Gracias, Pablo Diego. Bueno, gracias por haber venido. Y ahora vamos al corte. Dale.